Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Dario Treviño y esto es Radio Rústica. Y primero lo primero, una disculpa por no haber hecho el seguimiento de los monólogos pasados, pero lamentablemente tuve una reacción negativa a un medicamento, una reacción contraproducente y apenas estaba funcional. No estoy diciendo que estuve en una condición de peligro o crítica. No, no. Pero son de estas condiciones en las que es muy difícil pensar. Y lamentablemente ocupo eso para poder hacer los monólogos y darle seguimiento y conectarlo con las cosas anteriores que había mencionado. De hecho, todavía traigo un poco de ello y podría estar teniendo enunciados entrecortados. Me he dado cuenta que me, me entrecorta el seguimiento, pero es un tipo de entorpecimiento mental. Así es que podría tener un ritmo más bajo ahora. Me refiero por ahora. Y también otro mensaje. ah, Podría estar mudando todo todo el canal para con YouTube. Nada más que por ahora me estoy tratando de autoentrenar para lo que es la edición de video en Premiere y After Effects para poder hacer una transición, pues bueno, un poco más razonable, ya que la mayoría de los programas que son gratuitos o que son para uso público tienen un tiempo limitado de qué es lo que se puede editar o por cuánto tiempo. Y en el caso de lo que yo estoy manejando, generalmente ando arriba de los 30 minutos. Entonces, quedo fuera del rango de uso casual que normalmente utilizaría cualquier persona para edición de video. Así es que bueno, quien me esté siguiendo, que por lo visto tengo una cantidad baja, pero bueno, pues es algo. Les informo, podría estar llevando todo esto a YouTube. Tengo un canal que intenté abrir para opiniones y para lo mismo, un punto de fuga para donde estar vaciando las ideas que me están sucediendo en la cabeza y es básicamente como un diario mental, ¿no? Pero encuentro más estimulante y creo que es más interesante para todos, quien sea que me esté escuchando, gracias por su tiempo, hablar de la historia de la humanidad y la comida y cosas, algo tan básico que nos une a todos. Y en- estoy cambiando el formato de ese canal, que antiguamente se llamaba El Coyotl, ya, ya tiene el nombre también de Radio Rústica con K, con el nuevo logotipo. Y dentro de poco estaré transportando todo para YouTube. Porque, bueno, aunque mucha gente no utilice YouTube tanto para los podcasts, porque generalmente hay un problema con lo que son las pantallas. O sea, no tienes que tener el celular con la ventana activa para poder escuchar a modo de radio o podcast y tener el celular en el pantalón o en donde lo traigas mientras haces lo que sea que estés haciendo. Descubrí que hay un navegador que se llama AdFree. Esto es para Android. No sé si aplique para iPhone. Y es un navegador, no es más ágil que Opera o Safari y tampoco es más amistoso que la aplicación general de YouTube, pero te permite el que tengas esa opción, el que efectivamente puedas, una vez que expandimos o maximizamos la pantalla a que sea de pantalla completa, apagamos el equipo
y permite que el canal siga corriendo como si fuera, una aplicación de musical o un podcast. Y para los que consumen datos y cosas así, resulta más práctico, porque lo que es el contenido de audio generalmente pesa menos que el contenido de video. Así es que lo que muchos hacen es que ponen el video a su mínima resolución en la opción de configuración, que creo que es 144 bits por segundo. Lo ponen en la misma configuración, hacen la pantalla grande y lo apagan. Entonces se consume el mínimo posible, que sigue estando por encima de lo que consume un podcast. De nuevo, el sonido tiene menos peso como archivo que un video o una imagen. Pero es un modo de saltarnos comerciales o saltarnos información que no queríamos escuchar, ya que, y les recuerdo esta, esta, esta premisa, este axioma: cuando el servicio es gratuito, tú eres el producto. Bien, ahora sí, ya que se cubrió lo que era de, digamos, noticias, si es que se le puede llamar noticias, me gustaría continuar con el tema histórico-cultural, porque en la página de Facebook con el mismo nombre, Rústica, había estado haciendo algunos artículos conectados a lo que era la cocina eslávica y, y generalmente de esta zona. O sea, podemos estar cubriendo la, la eslávica y podemos estar cubriendo la báltica, que hay diferencias, pero son diferencias más internalizadas, como, como hablar de la comida mexicana, que la norteña y la sureña es distintivamente muy diferente. Pero nos acercamos al centro y se empiezan a integrar esto, y hablo por el caso específicamente um, de la cocina capitalina. Tienen influencia europea un poco más pesada, porque la presencia de, de los poderes españoles, franceses y austrohúngaros, pues estaban en la capital, donde se estaba procesando todos los minerales, plata, oro, que se estaba sacando del sur. Y de modo que la influencia de la cocina era un poco más avanzada, que aunque pueda sonar malinchista, muy pocas cocinas se comparan a la francesa. Y una vez que se mezcla la comida francesa, que fue una de las primeras en estar estandarizada a nivel imperial, que se acumuló la información bien a bien, que ya existían manuales de cocina romanos. Hay que ser claros, los recetarios eh, humanos son viejísimos, con la diferencia de que antiguamente los cocineros los cocineros escribían, si es que escribían, normalmente era algún, eh, eh, se me fue la palabra, escriba, que transportaba la receta bien a pergamino, a tallados, o en momentos más, más modernos, a lo que ya eran libros o manuales. Pero se asumía que la técnica era la misma y los ingredientes eran los mismos. Que ahora la visión globalista de la cocina es inversamente proporcional a aquel entonces.
que quien esté escuchando esto probablemente reconozca lo que es una salsa de pescado, lo que es el miso, lo que es el kimchi, lo que es el tahiti, y son ingredientes y mezclas y que son enteramente ajenas a la cultura mexicana, pero todos lo conocemos. En aquel entonces era totalmente al revés. Se asumía que era la única técnica que existía para procesar este alimento y este era el único horno, técnica, herramienta, ingredientes. Así es que antiguamente los recetarios simplemente tenían los ingredientes, ni siquiera tenían cantidades. Así es que lo que fue el imperio francés y el imperio inglés fueron de los primeros en estandarizar la cocina a nivel imperial. De hecho, el término curry, y me llega hasta aquí el conocimiento, es británico. Es británico y en algún punto fue transportado a la cocina hindú ya después de que la India era colonia británica, pero en los manuales antiguos de cocina británica encontrábamos que el término curry era una palabra relacionada a guisado o cocido. Así es que, vaya, solamente para poder dejar un antecedente de qué tan viejo es ya esta estructura de empezar a administrar y a registrar la historia de los alimentos. Y en el caso de la cocina mexicana, que es muy semejante a la asiática, en el sentido de que el, el cocinero generalmente construye, no replica, construye. Tiene un plan a qué es lo que va a hacer. Normalmente el guiso queda muy cercano a lo que quería hacer, pero van construyendo con los ingredientes y con los elementos que se tienen. Pero no se mide, es una media cucharada de esto, es un tanto de esto, son tantos minutos de cocción a esta temperatura. Normalmente no se sigue ningún tipo de recetario, porque en el caso de la cocina mexicana, y repito, igual que la asiática, es un proceso cultural. Es algo con lo que creciste haciendo y viendo. Entonces, instintivamente, casi, el, el niño sabe qué es lo que va a hacer. Tiene la idea de qué es el mole, entonces sabe qué es lo que lleva, conecta los puntos con lo que ha visto 100 o 1000 veces con la abuela y con la madre, que es fácil unir los puntos y esto se repite generacionalmente. Así es que llega un punto donde es casi, digo, estoy exagerando, pero tal vez no esté tan lejos, que pueda ser hasta genético. Y ahora sí me transporto a la comida eslávica, muy a razón de estos eventos tan terribles. La comida rusa y ucraniana son de la mano, están de la mano. Son culturas hermanas. Como muchos saben, Kiev era la capital de la Rusia roja, o sea, la Rusia, y estado hermano de la Rusia blanca, o sea, Belrusia o Bielorrusia. Y se caracteriza por lo que es la simplicidad de la cocina. Manejan ingredientes muy sencillos y generalmente son ingredientes donde lo que sería el equivalente para la cocina mexicana de hablar de picante,
que es lo que levanta la cocina a otro grado, o en el caso de la comida asiática, son los concentrados de umami, o sea, cosas que son sabrosas, que tienen sabor, que te hace salivar. Por ejemplo, la salsa de pescado, el cacahuate, ajo. Y en el caso de la comida rusa general, bueno, eslávica, generalmente son los fermentados y curtidos, porque de nuevo, ese era un método de preservación de alimentos. Sin contar el impacto cultural que tuvo la cocina soviética, o sea, la ausencia de ingredientes y de libertad de hacer lo que quieres con los ingredientes que tienes. El, Uno de los fenómenos más interesantes es lo que le llamaban, y sin intención de albur, la salchicha del doctor, que era un curtido, un producto cárnico, semejante a la mortadela, que con el riesgo de repetirme, el término mortadela viene de el que antiguamente las carnes se procesaban con mortero. Entonces se ponía la carne en el tazón de madera, de barro, de lo que fuera, y era machacado. Esto para hacer carnes durísimas e incomibles, comibles, que no es tan diferente a lo que son los productos cárnicos. Es simplemente comida procesada para que sea más fácil de consumir y de digerir, con el detalle obviamente de la cocina presente, que tiene el nitrito de sodio, que es un inhibidor de bacterias, evita que crezcan, pero también pues tiene un efecto medianamente, no medianamente, tal vez ligeramente tóxico para el humano. Por eso es que no se recomienda que una dieta humana sea basada principalmente en productos cárnicos. Muchos lo han conectado con la eh, eh, pobre flora intestinal. Y esto es muy extraño, ya claro, no soy doctor, estoy repitiendo artículos que he escuchado que son los que hacen el caso de por qué conectar las carnes procesadas a cáncer de colon. Y, y el patrón común puede ser ese, el que al tener una dieta muy pobre donde el consumo de proteína animal o proteína de origen animal sea de carnes procesadas, puede, puede llevar a eso, a que pueda haber algún tipo de mutación en las células del intestino grueso y termine con cáncer de colon. Pero es una hipótesis muy difícil de explicar porque no soy médico. Pero continuamos. Uno de los ejemplos de la cocina eslávica y cómo representa su contexto cultural, que de nuevo, a peligro de estarme repitiendo, perdón, antes de continuar, terminando con la salchicha del doctor, era efectivamente eso, un producto cárnico procesado que fue vendido principalmente en la parte este de Rusia y también la parte soviética o comunista de Alemania, del otro lado del muro de Berlín, como tal, como la salchicha del doctor. ¿Por qué? Porque el doctor lo recomendaba. Pero era un buen modo de poder procesar todo el animal con las carnes de todo lo que fuera, porque se le puede revolver lo que sea, desde mientras conserve grasa de puerco, le podían poner gallina, serpiente, un mapache, lo que sea, y procesar una carne que se volvió muy bien recibida. Y se, se presenta el caso que en Nueva York se sigue produciendo. Aparentemente migrantes, el- probablemente soviéticos en aquel entonces, al mudarse a Nueva York se trajeron la receta
o tal vez no se la trajeron, mejor dicho, se trajeron el deseo de seguir teniendo este producto porque era muy bien aceptado y ahora le llaman pork roll, que de nuevo es una mortadela. El único detalle es que el producto, el producto es fermentado. En lugar de utilizar nitrito de sodio, porque de nuevo, era un producto soviético en el cual no te puedes dar el lujo de muchos conservadores, se utilizaba un conservador natural, o sea, el ácido láctico, por la fermentación. Así es que era una mortadela con un sabor adicional entre acidito, algo semejante como imaginemos una mortadela de pollo, la clásica que a todos nos sirvieron de pequeños, con el sándwich de pan blanco, la rebanada de mortadela de pollo y una rebanada de intento de queso, esta rebanada amarilla de queso gringo, ¿no? Pero a todos nos encantaba, porque eran cosas cargadas de aditivos que la hacían sabrosa. Pero para poder aterrizar la imagen es la mortadela esta de pollo, pero ahora imagínenle con un sabor del salami, o perdón, el mal llamado pepperoni, que en Italia si pides una ensalada, o perdón, una pizza de pepperoni, te van a dar una pizza de pimientos. El término pepperoni es estrictamente gringo o yankee para lo que es ese tipo de salchicha picante que a todos nos encanta en la pizza y es la imagen universal de una pizza sabrosa. Queso y pepperoni. Pero ese sabor avinagrado es el sabor de la salchicha fermentada. Así es que nada más sería agregar un saborcito avinagrado a la mortadela de pollo para que puedan tener la imagen de lo que probablemente haya sido la salchicha del doctor. En Nueva York se sigue produciendo del mismo modo. Me refiero del mismo modo como lo acabo de explicar. Rebanada de pan blanco, una rebanada gruesa de esta mortadela y una rebanada de queso. Listo. Y la gente lo ama. Pero continuando con la cocina eslávica, ahora sí, con el riesgo de repetirme, el borscht es una de las opciones más fáciles de abordar, que es lo más semejante a una paella. Las paellas dentro del contexto cultural, pues es un platillo español muy icónico, ¿no? Pero también representa lo que es la economía casa-hogar, porque en la paella se puede sacar todas las mitades que quedaron de proteínas o lo poco que había. Es un platillo que puede ser fácilmente hecho para una fiesta familiar donde el, el tío borracho se trae camarones, la tía chismosa se trae mejillones y el sobrino virolo se trae pollo. Y todo va junto, todo va al mismo escudo, a la misma charola. O sea, lo que es la paellera. En el caso de la eslávica es muy parecido, porque se utilizan generalmente vegetales de temporada. ¿De qué temporada? De invierno. De temporada de invierno. Y se mezcla con los curtidos que tengas, que normalmente tienen un sabor avinagrado. Así es que en las recetas modernas se recomienda utilizar una tapita de vinagre, porque como ya tienen acceso, obviamente, hace muchos años, de alimentos perdón, alimentos frescos, pues no tienen que estar utilizando encurtidos. Y los encurtidos es el sabor ese avinagradillo. Y todo esto lo engloban con el vegetal predilecto, lo que es la remolacha, o también llamado betabel, que personalmente el color del borscht es maravilloso, me encanta. Este color vino tinto que puede ser convertido a un rosa
a un rosa sedoso muy, muy bonito y le da un buen sabor. No es la gran cosa. No, eh, lamentablemente no puede ganarle a una sopa tailandesa o a una sopa mexicana que, que, que te da una patada en la cara de sabor y te calienta el estómago con mucho efecto. El efecto confortante de la sopa obviamente está ahí. Ahora, otro ejemplo muy sencillo es la ensalada de pollo. La ensalada de pollo es exactamente como la estaríamos haciendo aquí. Al decir aquí me refiero a México, que son vegetales, mayonesa y pollo. La única diferencia es que, del mismo modo, como es una herencia eh, eh, pre y post soviética, el uso de la mayonesa era generalizado en la cocina soviética porque es un conservador. Al tener aislado todo el alimento en una gruesa capa de grasa que está salada, que evita que haya crecimiento de bichos, es un conservador relativamente natural y relativamente eficiente. Así es que podían también tener alimentos y vegetales conservados en un tazón de mayonesa. No era de lo más extraño el que tuvieran recetas salvajes donde a todo le ponían eh, mayonesa. Por ejemplo, una receta llamada conejo nevado. Y era ralladura de betabel, pescado desmenuzado, de preferencia pescado salado o deshidratado. Asumo que también debe ser de algún tipo de conserva. Y todo esto se integra con mayonesa y verdes de temporada, que bien puede ser eneldo o bien puede ser perejil. Pero de acuerdo a la misma lógica cultural, probablemente también tenga algún curtido. Pepinillos curtidos, tomates curtidos o fermentados. Y, y es un platillo para cucharear, pero cuando lo vemos dices, mejor, mejor no. Porque el que a todo se le pueda poner grandes cantidades de mayonesa, aun y cuando la explicación es esa, el que era para conservar el alimento, no se ve muy tentador. Probablemente de sabor ya es otra historia, o sea, a primera vista uno puede decir lo mismo de un caldo mexicano o de una barbecue que pueda ser un corte de carne oscuro, costroso, que parece que se les cayó en lodo, pero es nomás la vista, es nada más la vista. Ya después de la primera mordida todo cambia. Y continuamos con otro ejemplo muy interesante que es el salo. El salo, dependiendo de la, de la parte, si es ucraniana o rusa, puede variar en su condimentado y también puede variar si se hace en casa. En muchos casos lo que hacen es que cuecen la manteca de puerco, que son gordos de puerco completos, porque tiene que tener esa textura, en lugar de hacer un derretido o un clarificado de manteca de puerco y luego utilizar esa para consumir directamente. No. Esto es las células adiposas completas para que tenga una textura. Y normalmente se cuece también en plástico porque la ensalada de pollo que mencioné al principio, hacen eso, procesan pollo todo junto en lo que, me encanta ese término, lo que los españoles ya llamarían un robot de cocina, y se cuece en lo que conocemos nosotros, me refiero a nosotros mexicanos, como plástico de embalaje que se utiliza para envolver que el repollo, la calabaza, lo que sea que compramos en la tienda y que lo cortan en ese momento y te lo envuelven en un plástico que se autoadhiere. Y estos plásticos tienen un nivel de tolerancia a la temperatura relativamente alto.
Entonces, lo que hacen es que hacen sus propios encurtidos o embutidos con este pollo que ya fue procesado y saborizado en el robot de la cocina. Y lo terminan de cocer en agua hirviendo para que contenga la forma. Se enfría y al igual como si estuviéramos cortando cubitos de mortadela que acabamos de hacer, se cortan los cubitos de pollo y se agregan a la ensalada que ya tenemos visualizado que sea con una lata de chícharos y una lata de maíz amarillo dulce y pepinillos y mayonesa, de todo esto. Ya estoy en el minuto 30, vamos a llegar al 35, ya para terminar. Pero cada receta que me encuentro relativamente tradicional o vieja, conservan esta característica, que es una cocina de, no quiero decir de emergencia, pero pero está profundamente influenciada con el frío. Y es obvio, es lógico. Siberia sigue siendo uno de los lugares más helados del planeta, que no es secreto que algunos gulags eran hechos ahí por ese mismo motivo. Tienes la opción de quedarte en el gulag y sufrir todo tipo de brutalidad única y exclusiva. No, 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 ni siquiera única y exclusiva. Pero bueno, me salto el tema porque es muy difícil los gulags soviéticos. O escapa del gulag, nadie te va a disparar, nadie te va a echar los perros, pero probablemente no vayas a llegar muy lejos, a -40, temperaturas demenciales. Y si esto es el contexto cultural, tiene perfecto sentido que las recetas más permanentes o más prevalentes de, de la cultura eslávica sean de qué es lo que hay, qué tenemos en los frascos de fermentado. Vamos a juntarlo todo. Ahora, ¿con qué le podemos dar un sabor bonito de algo fresco, algo nuevo, algo agradable? Ah, los betabeles, que históricamente son resistentes a, a los cambios de temperatura y al invierno, pueden ser almacenados por un buen tiempo. Así es que betabel, papa, pónselo. Y los obligatorios lácteos fermentados, que tienen una cultura también muy amplia de lácteos fermentados, perdón, de lactofermentos, por el mismo motivo. ¿Cómo podemos conservar la leche? Ferméntala. ¿Cómo podemos conservarla más tiempo? Hazla queso. Y es una de las firmas más interesantes que se presentan los dos. Por eso es que hace tan difícil de opinar respecto a este conflicto, porque son culturalmente tan similares como si Estados Unidos atacara a Canadá. Las diferencias son mínimas, pero culturalmente hablando son más parecidos que diferentes. Así es que bueno, probablemente en el siguiente monólogo toque un poquito más de temas respecto a la gastronomía eslava. Hay una descripción que me encantaría poder transportarla lo más fidedigna que pueda para ver si puedo transportar esa imagen de también una tradición eslava muy vieja que son los samovar. Eso lo toco en el siguiente monólogo. Por mi parte ha sido todo. Quien me escuchó hasta el final, gracias por escuchar. Si acompañé a alguien mientras estaba haciendo ejercicio, qué mejor. Y bueno, les mantengo informados para lo que es el transporte, el moverme hacia YouTube. Les recomiendo hacer esa revisión en Google Play para el ad-free
app, que es efectivamente para YouTube, y les permite eso, el poder seguir escuchando lo que sea que estén escuchando, pero, pero teniendo la pantalla apagada. Esto obviamente para salvar unos cuantos minutos más de energía, ¿no? Y es práctico específicamente para eso, para los que les gustan estar escuchando este tipo de monólogos. Muy bien, por mi parte ha sido todo. Gracias por escuchar y que tengan un excelente día.